Voy a hablar claramente qué sucede con todas esas personitas que estaban en mitad de un tratamiento y se ha dado esta situación. O personitas que han empezado a tener o a desarrollar una serie de sintomatología y no han encontrado respaldo presencial, sino que se han visto de coge el teléfono o enciende la webcam y por ahí hablamos, ¿no? Es quedarte en mitad de un tratamiento y que te diga el centro que como solución vaya a hablar vía telefónica o a hacer un tratamiento que vaya a continuar el tratamiento online. Es muy difícil, no solamente para los centros, adaptarse a esto, porque evidentemente estoy hablando de centros que llevan 30 años de experiencia trabajando con personas con un diagnóstico, con otro diagnóstico, y de ahí a que tengan que adaptarse en tan poco tiempo ha tenido que ser muy jodido para ellos, pero muchísimo más jodido para aquellos clientes y para aquellos pacientes que estaban en mitad de un estado de cambio y de mejora en la calidad de vida, ¿no? Es que ha sucedido en todos los centros sociales, centros sanitarios, en residencias se está pasando muy muy mal. Hay que tener una visión mucho más amplia y entender que esta situación nos está afectando a todos y que habrá que adaptarse a ella, y que evidentemente creo que de las peores consecuencias va a ser todas esas personas, ¿no? Porque no a todo el mundo le va a servir el tratamiento online. No a todo el mundo le va a servir tener un apoyo vía telefónica, y esto lo saben los centros y esto lo tienen que saber los clientes. No a todo el mundo le va a ser útil, igual que la terapia cognitiva de Beck no a todo el mundo le es útil, o una autoexposición no a todo el mundo le es útil. Y de hecho quiero abrir un debate sobre los tratamientos en línea, pero no un debate de sí o no, porque me parece una perspectiva muy reduccionista, sino un debate de pros y contras, y quiero que nos cuestionemos cuál va a ser el impacto, porque no a todos los clientes ni a todos los pacientes le va a ser útil una terapia a distancia, igual que no a todos los estudiantes les es útil o eficaz una universidad a distancia, ¿vale? Entonces, bueno, he redactado una serie de puntos, pros, contras, pensamientos que tenía yo en mi cabeza. He estado investigando. Hay bastantes webs que ofrecen tratamiento y terapia online. De hecho, muchas de ellas están especializadas, por ejemplo, en la depresión, trastorno depresivo, o están especializadas en el trastorno de ansiedad generalizada, como es la web de ansiedad. Voy a mencionaros algunos de los nombres que he encontrado dentro de la primera página de búsqueda, ¿no? Como de ansiedad, mis 15 minutos, telepsicología, doctora de adicciones, con esta psicóloga online. Pero insisto en que quiero dejar una cosa bien clara, y es que el tratamiento en línea no es para todos. La autoexposición, por ejemplo, es una de las técnicas para la fobia específica más recomendable, y aún así no es eficaz ni es útil en todos los clientes. Hay tratamientos en línea beckianos para la depresión y la terapia cognitiva en un cliente que tenga muy poquita motivación o que tenga una depresión crónica o muy persistente, por ejemplo, no es tan eficaz. Por tanto, el primer punto es que un tratamiento en línea no es eficaz ni es útil para todos los clientes. Evidentemente, siempre parto del mismo criterio, y es que existe una variabilidad intersujetos, por tanto necesitamos una variabilidad de técnicas, de terapia y de programa. Es que hay una gran variabilidad incluso dentro de los tratamientos online, porque hay unos que ofrecen citas virtuales con un psicólogo o una psicóloga especializado en tal terapia o en tal técnica concreta o en tal o para tal diagnóstico. Y hay otros que lo que hacen es una propuesta de un programa generalizado. Entonces hay unas webs que ofrecen terapias personalizadas que tienen en cuenta pues las características personales que tiene el cliente, y hay otras que ofrecen una terapia a la que el cliente va a tener que adaptarse. Y esto necesariamente implica que una terapia presencial sea más eficaz
que un tratamiento en línea o que un tratamiento en línea mediante citas virtuales sea más eficaz que un tratamiento en línea a través de un programa generalizado. No, porque sabemos, por ejemplo, que los manuales de autoayuda son útiles en algunos casos y son suficientes y tienen un bajísimo coste económico. Hay programas generalizados que están basados, como en la web Programa en Línea, está basada precisamente en un manual de autoayuda. El manual de autoayuda creo que era de Kelly Brownell, y para trastornos alimentarios. Con esto quiero decir que incluso programas se basan en manuales de autoayuda, y un manual de autoayuda no puede descartarse como técnica o como terapia, no puede descartarse, porque habrá clientes a los que les sea útil, igual que habrá otros que no. Evidentemente también dependerá de la gravedad del diagnóstico, ¿no? Además, considero que hay algo fundamental que me parece muy positivo que tienen muchos de estos programas generalizados, y es el módulo de psicoeducación. El módulo de psicoeducación, que en terapia hay algunos profesionales que se saltan, desgraciadamente, que no deberían de saltarse. El módulo de psicoeducación para mí es de lo más importante, igual que el módulo de prevención de recaídas. Creo que son los dos puntos fuertes que debería de existir en cualquier puñetera terapia: módulo psicoeducativo y módulo de prevención de recaída. El módulo de prevención de recaída, ahora voy a hacer referencia a él, pero del módulo de psicoeducación, que está en cualquier programa prácticamente generalizado, que es el primer punto del programa, dar información significa dar capacidad de elección y significa dar motivación para el cambio. Si el cliente no tiene información sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento, sobre la terapia, sobre la etiología, el mantenimiento del trastorno, no va a tener motivación, ni va a saber siquiera por qué hacéis una cosa o hacéis otra. Tienes que explicar por qué estáis haciendo una técnica, estáis haciendo otra, y tienes que dar la capacidad de que el cliente elija. Entonces, si no das información, el cliente no se va a hacer cuestiones, el cliente no se va a hacer preguntas, y le estás quitando su capacidad de elegir y de pensar por sí mismo. Pues relacionado con la prevención de recaída está la disponibilidad 24 horas. Y diréis, ¿cómo? ¿Cómo has relacionado la prevención de recaídas con la disponibilidad que ofrecen algunas webs y algunas aplicaciones de estamos disponibles para ti 24 horas? Bueno, pues ahora lo voy a explicar. El punto o el módulo de prevención de recaída en cualquier terapia, que he dicho que para mí es esencial, al igual que el módulo de psicoeducación, tiene una finalidad muy clara, y es proporcionar durante la terapia y sobre todo durante ese módulo el conjunto de recursos que el cliente necesita para dificultar que ante una situación estresante que puede perfectamente propiciar de nuevo, iniciar de nuevo el trastorno, disminuyamos la probabilidad de recaída. El cliente disminuye la probabilidad de recaída. El módulo de prevención de recaída permite que el cliente se independice del terapeuta, que el cliente sepa que tiene autosuficiencia, que tiene autocontrol, ¿vale? Cuando tú me estás diciendo que está disponible para mí 24 horas, yo llego a creer que es que te necesito esas 24 horas, pero no nos necesitan 24 horas, porque tienen algo mucho más importante, se tienen a sí mismos. Y eso es fundamental dentro de cualquier terapia, ¿vale? Si no, porque están las tareas para casa o las actividades u objetivos propuestos de algunas webs en tratamiento online, que alguien me lo explique. Porque hay una parte fundamental de la terapia, y es lo que haga la persona, ¿vale? Lo que haga el cliente, no solamente lo que haga el terapeuta. Y todos sabemos que sin la fuerza y la motivación del cliente no conseguimos nada. Está claro que tanto en una terapia presencial, a través de las tareas para casa, como en un tratamiento online con la propuesta de actividades semanales, conseguimos que el cliente trabaje por sí mismo en el problema que se le ha diagnosticado. Y la diferencia probablemente entre una y otra sea la dificultad que tiene para evitar esas tareas. Y ahora voy a explicarlo.
Tú vas a terapia presencial, te dicen tienes que hacer estas tareas, lo repasamos la semana que viene, vale. Tienes que recordarte a ti mismo que tienes esas tareas que hacer, que tienes que hacer esas tareas, ¿vale? En el tratamiento online hay una gran versatilidad en el uso de dispositivos. Puedes acceder desde el ordenador, puedes acceder desde la tablet, puedes acceder desde el móvil. Yo voy a leer un dato. O sea, las apps suponen más de un 80% del tiempo que dedicamos al móvil. La media mundial se sitúa en 2 horas diarias. Es decir, hay una forma clara de asegurarnos de que el cliente haga tareas para casa, y es ofreciendo avisos, notificaciones, incluso teniendo esas aplicaciones constantemente en la mano. Sabemos que si está 2 horas diarias hay una posibilidad muy elevada de que se acuerde que tiene que hacer las tareas para casa, de que acceda a la aplicación y empiece a realizar las actividades. Hay algunas aplicaciones, webs de tratamiento en línea, que de hecho te ofrecen registro de tu avance, ¿no? Y esto considero, o sea, un registro puede actuar perfectamente como un autorrefuerzo durante la terapia, y los autorrefuerzos son muy importantes. El problema está en cómo se realiza el registro, o sea, qué es lo que hace la aplicación. Esto hay que cuestionárnoslo, porque si la aplicación lo que hace es un registro de si he hecho o no he hecho la actividad, no creo que sea útil en todos los casos. Nosotros recordemos que durante una exposición en vivo lo importante, o sea, la eficacia de una exposición en vivo no es el tiempo que tú te tires exponiéndote a esa fobia, o sea, no es el tiempo que tú estés exponiéndote a esa fobia concreta, sino que durante el tiempo que sea, tú seas capaz de reducir la ansiedad, los niveles de ansiedad desde el punto más elevado, mínimo un 50%. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de registros respecto a mi avance me ofrece? Si es simplemente si yo hago o no hago la actividad, creo que es mucho más importante cómo hacerla, ¿no? Aún así, insisto de nuevo, no estamos hablando de un combate entre los tratamientos en línea y las terapias presenciales, porque nada más basarnos, o sea, y eso que estamos hablando de tratamiento online, pero incluso podríamos hablar de la terapia o de la asistencia, de una intervención, lo que viene siendo psicoterapéutica, a través de la vía únicamente telefónica, ¿no? Hay un metaanálisis de Vázquez y de colaboradores en el año 2015, de hecho, que confirma que las intervenciones psicoterapéuticas vías telefónicas fueron eficaces en lo que viene siendo los tratamientos depresivos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece peligroso? Y ya sobre todo dada la situación en la que entendería perfectamente que haya gente que se ponga a buscar tratamientos o terapias online. Pues mira, me parece peligroso ciertas ofertas, ciertas sugerencias de algunas webs. Entre ellas, bueno, una de las que os he mencionado casi al principio del vídeo. Estaba el otro día buscando información sobre sintomatología depresiva para aumentar, de hecho, parte de los síntomas que aparecen en los criterios diagnósticos del 5º manual, que tengo que estudiarme para una de las asignaturas. Y entré en la página, ¿vale? Y me encontré de repente, más abajo, o sea, empecé a leer los síntomas, de hecho la información era bastante buena. Sigo bajando, y aparece, ¿quieres hacerte el test de autodiagnóstico? Y dije, ¿cómo? ¿Esto qué es? Y de hecho accedí. Y es que os voy a leer, porque es que casi que es mejor leeroslo para que vosotros forméis vuestra opinión antes de dar yo la mía. Dice así: ¿puedo mostrarte cómo tener una vida mejor? ¿Quieres rellenar este autodiagnóstico gratuito? Esto me permite ver lo que puedo hacer para ayudarte a tener una vida mejor. Inicia ahora la autoprueba gratuita. Esta autoprueba solo dura 2 minutos. Vale. En mi canal tengo un vídeo, el primer vídeo que he subido de evaluación clínica de los trastornos depresivos.
En ese vídeo expongo parte de los instrumentos que se emplean y técnicas que se emplean para la evaluación clínica, tanto diagnóstico, conceptualización del caso, delimitación del problema y también propuesta o planificación del tratamiento. Hay tantísimas técnicas, hay tantísimos instrumentos. Hablamos de que la entrevista es una de las técnicas principales que está en cualquier diagnóstico, ¿vale? La entrevista dura 1 hora y tiene diferentes connotaciones comunicativas en función de la etapa de desarrollo en la que se encuentra el cliente. Si es incluso un niño, la entrevista varía a si es un adulto o es un adolescente. Incluso la entrevista tiene un conjunto de fases que hay que seguir y que tiene un orden preestablecido. Esto es una de las técnicas y dura 1 hora, ¿vale? Y probablemente sea de las más útiles, en la que el terapeuta formula una hipótesis sobre diagnóstico y luego evidentemente sirviéndose de instrumentos relacionados con esa hipótesis, pues va contrastando. Esto es parte, ¿vale?, de lo que viene siendo la evaluación clínica, porque parte fundamental. Hay otra parte fundamental, además de la entrevista, ¿vale?, y del uso de instrumentos para contrastar la hipótesis que uno se formula durante la entrevista. Y es la historia clínica del paciente, y es el diagnóstico diferencial, y es estudiar si existen otros trastornos comórbidos al que finalmente se le diagnostique. Respecto a otros trastornos comórbidos es fundamental saberlo. ¿Por qué razón? Pues mira, porque nosotros necesitamos saber qué es lo primero que tenemos que tratar, si un trastorno o el otro, ¿vale? Y la historia clínica es fundamental. Incluso realizar un diagnóstico diferencial no solamente entre trastornos psicopatológicos, sino trastorno psicopatológico con posibilidad de que sea un trastorno médico en realidad. Y la historia clínica fundamental. La entrevista era 1 hora. Los instrumentos son otro tanto de duración para contrastar la hipótesis. Y luego estoy hablando de hacer un diagnóstico diferencial, recoger toda la historia clínica, te tienes que empapar de la historia clínica, porque en los trastornos, por ejemplo, depresivos, es esencial que tú veas si ha tenido un episodio maníaco o hipomaníaco anteriormente, ¿verdad? Es que de todo eso nos ofrecen rellenar un test gratuito de 26 preguntas y nos van a asegurar mejorar nuestra calidad de vida. Yo no sé cómo suena a vosotros, a mí me suena a peligro en mayúscula, ¿vale? Peligro, por ahí no vaya. Y yo no sé si esto está permitido que esté en una web, pero me parece muy, muy, muy peligroso. Estas 26 preguntas son tipo test, es que responda una respuesta A, B o C, ¿vale? En 2 minutos. Estamos hablando de un proceso que dura varias fases, que dura varias sesiones, incluso una entrevista puede durar hasta 2 sesiones, si así se requiere. De ahí, de todo ese proceso, que es que si no os hacéis una idea, os invito a que vayáis al vídeo anterior del canal y veáis a partir del minuto 59, creo que es, toda la parte de evaluación clínica, nada más que para los trastornos depresivos. De ahí pasamos a esto. Además, otra cosa, muchísimas veces la eficacia de un tratamiento no está en que yo he seleccionado el tratamiento en base a la sintomatología. No. Tú seleccionas la mayoría de las veces el tratamiento en base a los rasgos de personalidad, a las características personales y a las habilidades personales que tenga el individuo. Por tanto, para eso requiere otro conjunto de instrumentos. O sea, no me fastidies que en 2 minutos ya vas a hacer todo ese proceso de diagnóstico, de limitación del problema, conceptualización del caso, diagnóstico diferencial, lectura completa de historia clínica y contraste. No sé, dime quién eres. O sea, porque 2 minutos, 26 preguntas y ya vas a saber qué es lo mejor para mí
Cuidado, cuidado con este tipo de webs que ofrecen esto. Y me diréis, bueno, Elena, ¿tú has probado hacer el test? Porque estás aquí dando una opinión basada en la no experiencia, solamente en lo que viene siendo la teoría de cómo se tiene que hacer una evaluación, cómo se tiene que dar un diagnóstico y tal. Bueno, pues da la casualidad de que lo he hecho. ¿Ahora qué? ¿Listos? Voy a hablar yo aquí de algo que no he hecho. Vale, pues he hecho el autotest. Sí. Y hasta... Mira, de la pregunta número 1 a la pregunta número creo que era 23 o 24, te preguntan sobre síntomas, ¿vale? Síntomas que pueden ser fisiológicos, como si te cuesta dormir, o tienes problemas para dormir, o te ves nervioso, o te ves que en situaciones que son de estrés, pero un estrés normal o común, es como que tienes una ansiedad exagerada, como ese tipo de síntomas, tanto fisiológicos como referidos a condiciones, a pensamientos negativos. Y luego a partir de la pregunta número 23-24 te preguntan en qué problema quieres trabajar primero, si hay problemas comunicativos, de sueño, etc. Y que qué esperas conseguir con esto, creo que es la pregunta número 25, y creo que ya que la 26 era que qué género eres, si eres mujer o eres hombre. Bueno, como yo pensaba, basado en la sintomatología únicamente, ni siquiera en la historia clínica de la persona, ni siquiera basándote en... o sea, no hay siquiera lo que viene siendo un diagnóstico diferencial. Si hacéis las 26 preguntas os vais a dar cuenta. Y tampoco hay ninguna pregunta que se refiera a las características o a las habilidades personales del individuo, y esto a mí me quema, porque yo considero que una terapia tendría que basarse más que en tratar el déficit, en trabajar y en reforzar lo que viene siendo las habilidades personales que tiene el cliente. Trabajar en las fortalezas es fundamental, y eso lo sabe cualquier terapeuta. Lo tenemos que saber nosotros, futuros terapeutas. Trabajar en la fortaleza del cliente es esencial, y que solamente hayan tenido en cuenta los síntomas propios de un trastorno o de otro, y no hayan tenido en cuenta cuáles son las habilidades del cliente o la fortaleza del cliente, es insultante.